Yo soy Perla Balanda, matrona de acá de la clínica Cordillera, y les voy a hacer una entrevista a los alumnos del colegio Alexander Fleming. La primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la flora vaginal para las mujeres? Bueno, las mujeres tienen una flora vaginal que es un factor protector para ciertas infecciones que pueden producirse durante su vida reproductiva. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para las invasiones externas del medio ambiente o del organismo, del cuerpo, para proteger, digamos, el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de la flora vaginal? Espera. Los pros y los contras es que si la flora vaginal no se mantiene en equilibrio, se pueden producir alteraciones como infecciones o flujos vaginales que son molestos para las mujeres y que les pueden producir a veces alteraciones en su vida sexual o en el embarazo. ¿Ya? Los pros es que, como te decía antes, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para los mismos factores externos que te puedan alterar en algún minuto por alguna enfermedad, de infecciones, que te protejan de infecciones del aparato reproductor. ¿Por qué la vagina es un medio ideal para las bacterias? La vagina es un medio ideal para las bacterias porque tiene un pH que es básico, ¿ya? Y además es un medio que tiene un tejido mucoso, que es húmedo, que es oscuro y tiene una temperatura ideal para la reproducción de las bacterias. Entonces por eso se alojan ahí en la vagina una flora vaginal, que es lo que se llama, diversa, de muchas bacterias. Nosotros tenemos múltiples bacterias en la vagina, de muchas de ellas también que van de nuestro aparato digestivo, ya que las mujeres tenemos muy cerca lo que es el aparato digestivo y el aparato reproductor. Entonces, por eso es un medio ideal para el desarrollo de las bacterias. ¿Cuáles son las principales causas de los desequilibrios de la flora vaginal? Las principales causas son, por ejemplo, el uso de antibióticos. Cuando por alguna causa, alguna enfermedad como la amigdalitis o alguna infección de otra parte del cuerpo, las mujeres están tomando antibióticos, el antibiótico disminuye el pH de la vagina, por lo tanto eso es un factor que te promueve el desarrollo de las bacterias y se produce una infección. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, las mujeres que usan anticonceptivos orales. Con los anticonceptivos orales también cambia el pH vaginal y eso también hace que las bacterias que están en la parte, digamos, más externa asciendan a la vagina y se reproduzcan más rápido. El embarazo también es un evento que te promueve el desarrollo de bacterias, por lo tanto la aparición de flujos vaginales. Eso también es importante, sobre todo para las mujeres cuando están embarazadas, de explicarles que puedan tener cuadros de infecciones vaginales. ¿Y cuáles son las infecciones más comunes? La más común es lo que se llama la candidiasis, ¿ya? Que es una infección vaginal producida por una bacteria que se llama, es un hongo, ¿verdad? Que se llama Candida albicans, ¿ya? Es una micosis vaginal que produce picazón, un flujo de color blanquecino que es como quesillo, ya que es por lo que más consultan las mujeres, y eso tiene un tratamiento que es barato y rápido, que son óvulos vaginales que se dan a las mujeres para que se los introduzcan en la vagina durante 5 a 10 días. Eso es como lo más común. Lo otro que es común es la tricomona, que es una infección de transmisión sexual. Ya eso es una bacteria que se transmite entre las parejas sexuales, pero que solamente presenta síntomas en las mujeres. Los hombres no presentan síntomas. Entonces, al tener relaciones sexuales sin protección, tú te puedes contagiar de tricomona y eso te produce un flujo vaginal que es de un color como grisáceo, con un olor muy fuerte y como a pescado. ¿Ya? Entonces esas son características muy especiales de las infecciones vaginales. Esas yo creo que son las dos más comunes. Ya. ¿Y las infecciones que puedan llegar a producirse en la flora afectan a las mujeres de todas las edades o algunas en específico? Las infecciones vaginales debieran empezar a producirse
generalmente las niñas o las mujeres que ya tienen su menarquia, o sea que ya están menstruando, porque es ahí cuando se instaura, digamos, el ciclo hormonal. Las bacterias de la flora vaginal dependen mucho de la cantidad de estrógeno y progesterona que uno tenga en el cuerpo. Por eso en el embarazo se producen más infecciones, porque disminuye la cantidad de estrógeno, ¿ya? Entonces eso hace que el pH vaginal cambie, que la estructura de la mucosa cambie, y por eso se alojan más bacterias. Cuando uno encuentra una infección vaginal en niñitas que no han tenido relaciones sexuales y que no han tenido su primera regla, uno tiende a sospechar de abuso, ¿ya? De que han sido abusadas sexualmente, violadas, o que ha pasado algo con ella en el aspecto sexual que no debía. Fuera de la Exacto. Y a mujeres más adultas también. Las mujeres más adultas, a ver, ya en la etapa de la menopausia, como disminuye la cantidad de estrógeno, la mucosa de la vagina se tiende a deshidratar, cambia también en su estructura, es menos frecuente, ya porque el pH de la vagina también tiende a estabilizarse más. Entonces uno es más difícil encontrar en una abuelita una infección vaginal. Generalmente es más bien en la etapa reproductiva de las mujeres. Ya. Y entonces, ¿cuándo disminuye y cuándo aumenta la flora? La flora, yo te diría que aumenta cuando empieza el ciclo hormonal. Ya cuando le llega la primera menstruación a la mujer, ahí empieza a tener una flora vaginal más activa. En la etapa de la infancia es una flora vaginal que se mantiene como estancada, ya que es la misma flora que podemos tener en otras partes del cuerpo, y que como no existe un cambio de pH, como no existe un cambio de estado de la mucosa, no hay alteración. Pero sin embargo en la etapa reproductiva, cuando las hormonas como el estrógeno y la progesterona empiezan a variar, eso es un factor predisponente a hacer reacciones de flora y producir infecciones vaginales. Por eso también después en la tercera edad se mantiene de nuevo igual que en la infancia, como estancada. ¿Y puede llegar a desaparecer 100%? No, generalmente no va a desaparecer, porque uno tiene flora en todo el cuerpo, en las manos, en la piel, en la cara. Nuestro cuerpo está cubierto de flora protectora. ¿Está listo la receta? ¿Ya? En la vagina, en todos lados tenemos flora, porque son organismos que forman parte de nuestro cuerpo, por eso nunca va a desaparecer, pero se inactiva. Y la última pregunta es, ¿qué riesgos tienen las mujeres embarazadas que padecen de alguna alteración en la flora al momento del parto? Ya, mira, hay en el embarazo, como te contaba, una predisposición mayor a tener infecciones vaginales. El riesgo de una mujer embarazada con infecciones en la flora vaginal es que el feto está protegido por una membrana, que es el corion y el amnios, ¿ya? Y esa membrana entra en contacto directo en algún minuto con la vagina, ya, porque está justo en el cuello del útero, que es el que se dilata y permite el paso del feto a través de la vagina para el nacimiento. Cuando mujeres tienen infecciones vaginales por alteraciones de la flora muy frecuentes, es un riesgo de rotura prematura de membrana, por lo tanto de un parto prematuro que conlleva muchos riesgos para el feto, de hacer infección respiratoria, por la inmadurez pulmonar, por la inmadurez del sistema nervioso. Entonces, por eso hay que cuidar tanto las embarazadas de flujos vaginales o de síntomas de infecciones, porque te pueden provocar rotura prematura de membranas, contracciones, o sea, síntomas de parto prematuro que te va a llevar a estar hospitalizada en el embarazo. El parto también es un peligro para las embarazadas, ¿ya? Entonces eso te puede traer problemas de medicamento. Al dar antibióticos vuelves a tener otra vez riesgo de hacer otra infección vaginal. Y el otro riesgo es que hay bacterias como el estreptococo que pueden contagiarse en el canal del parto al feto.
Entonces ahí tendrías que tratar tanto a la madre como al recién nacido. ¿Ya? Entonces esos son los riesgos que tienes de una mujer embarazada con flora vaginal alterada. Ya, muchas gracias.